Buenas noches, bienvenido a las 8 en punto, a 4 días de este día D, 15 de marzo, que realmente representa una gran preocupación para todos en relación a qué va a pasar este 15 de marzo, cuál va a ser el resultado. Y digo preocupación, puede ser preocupación de la buena o de la mala, usted puede tener cualquiera, pero obviamente le preocupa saber qué va a pasar este 15 de marzo. Nosotros hacemos un llamado acá para que usted vaya a votar este 15 de marzo. Todos tenemos que ir a votar. Y a 4 días es bueno hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo se están viendo las cosas? ¿Qué puede pasar? ¿Con qué mentalidad va a llegar la gente este 15 de marzo a las urnas? Es lo que conversaremos esta noche con mis dos invitados, dos personas que ven la realidad política del país desde su punto de vista. Uno es Miguel Lacayo, columnista del diario de hoy, ex ministro de Economía y empresario farmacéutico. Buenas noches, gusto saludarte, Miguel, bienvenido. Y Dagoberto Gutiérrez, también analista político, diputado del FMLN, miembro de la UNES, Unidad Ecológica Salvadoreña, y catedrático universitario. Está confundiendo, mira, la ONG. Ningún problema. No, ningún problema. Hay muchas cosas que están confusas. Está confundido. Lo que no está confundido es Banco Agrícola. Vamos a saludar a Banco Agrícola que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Miguel, si te preguntara, digamos, ¿cómo has visto aquí? Porque obviamente siempre se dice que los últimos 15 días son fundamentales en cualquier elección, que pesan mucho los últimos 15 días en la decisión de voto de la gente, especialmente en la decisión del voto del indeciso, que es el que va a decidir qué va a pasar este domingo, ¿no? ¿Cómo has visto los últimos días? ¿Más tranquilos que antes de la elección de diputados y alcaldes? He sentido un nivel de antagonismo que hubiera preferido no experimentar. Es decir, siento que la campaña ha subido volumen y han entrado a esquemas un poco más antagonistas. Hubiera preferido más el cierre de campaña de legisladores, de diputados. Me pareció que hubo menos confrontación de la que estamos viendo en este momento. Me preocupa bastante el señalamiento de Mauricio Funes en relación al fraude o al posible fraude, porque le va a calentar los ánimos a la gente, me parece innecesariamente. Hay suficientes indicios, pruebas, auditorías externas. La Organización de Estados Americanos, por ejemplo, ha auditado el proceso, ha auditado el padrón electoral y no hay ningún fundamento para que se dé ese tipo de acusaciones, ¿eh? Entonces, en este caso que nosotros vemos una acusación sin fundamento, me preocupa porque las bases, es cierto que necesitan una justificación, ¿verdad? En el caso de que Mauricio Funes fuera el perdedor, y comprendo la posible intención que pueda tener Mauricio Funes en el sentido de poderle dar una excusa a las bases en el caso de que él pierda, pero me parece que no es responsable. Me parece que si hay una falla, se debe de reportar y se debe de respetar las instituciones. El padrón, por ejemplo, tiene más de 200 días de haber sido presentado. Hubo una auditoría, la Organización de Estados Americanos abrió la auditoría, pudo haber presentado cualquier tipo de objeción en ese momento, que era el momento oportuno, era el momento institucional para hacerlo. Entonces me preocupa un poco que lo haga al final y cree esta zozobra innecesaria. Creo que nuestro país ha avanzado mucho democráticamente y debemos de darnos crédito, ¿verdad? Que por mucho que critiquemos al gobierno central, dicho sea de paso, el Tribunal Supremo Electoral es multipartidario. Creo que hemos ido construyendo una democracia que nos debería de enorgullecer, ¿verdad? Y tenemos que tener un poco de prudencia al final de este periodo. Junto con eso, Miguel, ¿tú crees que ha habido un hecho que puede motivar a la gente a cambiar su voto o a votar este próximo domingo? Bueno, te voy a enumerar las cosas que han ocurrido. Por ejemplo, los cierres de campaña, ¿ya? Hizo un cierre de campaña multitudinario el FMLN, hizo un cierre de campaña multitudinario el Partido Arena. Han habido acusaciones de uno y otro, digamos, cierto, de diversos tipos de acusaciones, esto de la chequera de Mauricio Funes, esto, digamos, cierto, de gente menciona la entrevista, una mala entrevista, se dice alguna gente que habría dado Rodrigo Ávila a Univisión. ¿Crees tú que hay cosas que pueden cambiar? Sin duda alguna, yo veo en esta elección en particular que la información que ha salido a la luz pública sí puede incidir en muchos de los indecisos. Por un lado, me parece que es posible que Mauricio Funes haya utilizado la estrategia de acusar
de un posible fraude para que algunos de los indecisos, que son indecisos porque no están contentos con Arena, puedan encontrar una razón adicional para votar por el frente. Pero me parece que eso, primero que todo, no tiene fundamento y hubiera preferido que no fuera porque lo considero irresponsable. El manejo de los fondos por Mauricio Funes, independientemente de su legalidad o no, a mí me parece que le puede costar muchos votos. Lo considero imprudente para alguien que está sometido a la luz pública y refleja, en mi opinión, un distanciamiento real entre el Frente y Mauricio Funes. ¿Por qué? ¿Por qué es que va un empresario tener que dar el dinero a Mauricio Funes cuando se lo puede dar perfectamente al partido que representa? A menos que esto sea un reflejo de la desconfianza que ya hoy se tienen el Frente y Mauricio Funes. Es decir, si Mauricio Funes quiso él manejar los fondos porque no hay confianza con su partido, ¿cómo le puede pedir al electorado, cómo le puede pedir a los salvadoreños que voten por él si en efecto ni él mismo le tiene confianza al partido? Entonces, creo que este tipo de... ¿Ese hecho crees tú que puede ser un hecho, relativamente importante? Independientemente, no digo de su legalidad, no cuestiono eso, pero sí cuestiono sí lo ataño de imprudente. Ok. A ver, Dagoberto, ¿cómo has visto tú estos últimos días que, vuelvo a repetir, siempre se considera muy importante en la decisión del electorado, ese electorado que no tiene una decisión fundamental en relación a por quién votar o no tiene una posición política definida? ¿Cuáles son las características de esta campaña electoral? En toda campaña electoral hay un sustrato que no siempre es visible. Es el sustrato político. Siempre en una campaña electoral hay una campaña política, que es la base. Esta no se mira. Pero es la que en definitiva determina los resultados. Esta es una campaña electoral prolongada. Más de un año de campaña electoral. Esto ha generado cansancio en el elector. Y hoy, en este tramo final, en realidad, el mensaje partidario resbala en el epitelio de los seres humanos. ¿Así? ¿Crees tú? Además, el mensaje de los partidos es muy débil. Y por primera vez, la decisión está hoy situada en la subjetividad de los seres humanos. Por eso es que hay un momento de incertidumbre. Y no resulta fácil predecir un resultado. Porque es en la cabeza interna, en el corazón de cada ser humano, se está tomando la decisión, sin una influencia decisiva de los partidos políticos. Segunda característica, esta es una campaña en donde no se ha discutido la problemática real del país real, de los seres humanos reales. Ha sido una campaña, por eso, muy débil y muy gris. Tercero, tampoco se ha discutido un factor clave en todo esto, que es la crisis. Crisis del capitalismo planetario y crisis de la lógica política del sector dominante en el país. Y a tal grado es esto fundamental que cualquier gobierno que surja de la votación será un gobierno de crisis. Y lo primero que administrará es la crisis. Y la sabiduría de cualquier partido que gane será en cómo sacar al país adelante en una crisis acentuada. Estas son las características fundamentales de esta campaña, que es desbordada por la campaña política y que en su tramo final está dependiendo de una decisión relativamente fuera del control de los partidos. Una última característica es que es una campaña total. Como hay incertidumbre, los sectores de la clase dominante aparecen en la cancha. Vos sabés que los dueños del país casi nunca hablan. Hoy hemos oído a Ricardo Poma, a Callejas y a otra gente opinando políticamente. Ellos son cuadros políticos, por supuesto. Pero hoy los tenemos en los diarios dando opiniones políticas. A mi juicio es porque no hay seguridad de que la derecha vaya a ganar.
y entonces se están tirando a los pesos pesados. Es un absoluto criterio de necesidad. Si no fuera necesario, ellos no intervinieran, pero es necesario, por esa incertidumbre que hay ahora, en donde incluso las encuestas no están en condiciones de decir en realidad qué va a pasar. Esto es una incertidumbre general.